¿qué es un cartílago? ¿Para qué sirve en nuestro organismo y en nuestras articulaciones? El cartílago es el único tejido que después de dañarse no se regenera. ¿Toda lesión de ligamento es de cirugía? No toda lesión de ligamento es quirúrgica. Cada cosa que uno hace en exagerar en un deporte especial, qué sé yo, cobra su precio. Los hombros, por ejemplo, el manguito rotador. El hombro es una articulación muy especial. ¿Y qué pasa cuando alguien se lesiona un tendón y comienza a utilizar músculos accesorios que no son los músculos para eso? Por eso habrá visto que hay personas que para levantar el brazo levantan el hombro. ¿Por qué? Porque están utilizando músculos que no son los adecuados. Cuando ya está roto completamente, eso es quirúrgico. Y mientras más años tiene el paciente, los resultados de la cirugía son menos buenos. Porque Mire, qué ya interesante. el hueso ya no tiene la resistencia y puede ocurrir que el ancla se salga o que el tejido se desgarre. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué lindo saludarles. Bienvenidos como siempre a un episodio más del podcast de Rocío TV. Espero que estén bien y sanitos como siempre y se me cuiden. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que les apasiona más que nada a quienes les gusta moverse, competir, entrenar y ya van a ver por qué. Porque hay una estructura que siempre la tenemos olvidada hasta que se lesiona o se rompe, y es el cartílago. Por eso hoy tengo un invitado muy especial que nos va a dar algunas recomendaciones, sugerencias y también a tener en cuenta y a cuidar de buena forma estos cartílagos que son tan importantes, sobre todo para todos, pero más que nada para las personas que entrenan y que entrenan muy fuerte y que van al gimnasio. Y esa es la tendencia ahora. Todos queremos ir al gimnasio, todos queremos cuidar nuestra salud, pero debemos hacerlo con las pautas del médico. Por eso les voy a presentar acá al traumatólogo que tengo hoy invitado. Él es el doctor Fernando Luzuriaga. A mí me encanta apretarles bien la mano cuando llegan, agradecerles por su tiempo. Hoy vamos a aprender muchísimo de usted acerca de cómo tratar el cartílago en las personas, más que nada las que entrenan, ¿no? En los entrenadores, porque usted es también médico especialista en medicina deportiva, sí. En lesiones deportivas. Ajá. Perfecto. Es traumatólogo, ¿no? Traumatólogo, perfecto. Sí. Muy bien. Cuénteme, para empezar esta interesante conversación, que estoy segura todos vamos a aprender, ¿qué es un cartílago? ¿Para qué sirve en nuestro organismo y en nuestras articulaciones? Sí, el cartílago es un tejido muy especial, Rocío. Ajá. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho. Hay un cirujano escocés del siglo XVIII. ¿Ya? Él decía que el cartílago es el único tejido que después de dañarse no se regenera. Este cirujano se llamaba John Hunter, considerado el padre de la cirugía experimental. Y resulta que estamos en 2025 y estamos en las mismas condiciones. El cartílago, cuando se daña, ya no vuelve a ser normal. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una verdadera epidemia de lesiones cada vez más frecuentes de cartílago. Y ustedes habrán escuchado que la gente pues termina poniéndose una prótesis de rodilla, de cadera. Pero ese es el estadio final, la parte final a la cual todos deberíamos tratar de no llegar. Para eso hay que cuidarse. Actualmente estamos viendo hay una ola de personas que les gusta hacer ejercicios y no estoy en contra de eso. El ejercicio para mí es la base de todo. Pero yo creo que hay exageraciones en eso y eso está produciendo lesiones cartilaginosas más frecuentes. El cartílago es un tejido noble que cubre las articulaciones, que le da la lisura a la articulación, que protege la articulación. Entonces debemos evitar que este se dañe, porque cuando se daña tenemos medidas paliativas, pero en realidad volver a recuperar el cartílago normal no existe la forma. Bueno, ahora ya sabemos que es un cartílago, para qué sirve en nuestro organismo, que lo debemos de cuidar, que si se lesiona ya no se puede recuperar, por eso debemos prevenir. Exactamente. ¿Cómo prevenimos y cómo cuidamos nuestros cartílagos, doctor? Primero, haciéndole caso al cuerpo. Cuando una persona hace deporte, y yo cuando hablo de deportistas no hablo de jóvenes, hablo de deportistas de todas las edades, porque para mí el deporte es la clave de todo. Yo digo, todo el mundo debe hacer deporte a lo largo de su vida. Entonces, si un paciente comienza a tener dolores en la rodilla y resulta que dice, no pasa nada, sigo haciendo, y a veces sobreentrenando o haciendo ejercicios inadecuados, pues entonces esto va a producir una lesión que llegará a ser irreversible. Existen muchos grados de daño articular. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Hay muchas personas que disfrutan de correr en bajadas muy pronunciadas. Yo digo, eso es antinatural, porque cuando usted corre, Rocío, hacia abajo, muy pronunciadamente, usted aplica un freno de mano para correr. ¿Cuál es el freno de mano? Es su rodilla y su rótula. Entonces está chocando la rótula, está dañando la articulación. O si un paciente tiene una lesión
de menisco, le dijeron que tenía que operarse, pero él no hizo caso, no quiso, tuvo miedo, qué sé yo. Ese menisco es como tener una piedra dentro del zapato, le va dañando el cartílago hasta que aparece el hueso. Cuando aparece el hueso ya se pueden hacer muchas cosas, pero paliativas, no son tratamientos definitivos. Tiene alguien dañado el ligamento cruzado anterior y dice, no, es que me da miedo operarme, entonces la rodilla comienza a moverse anormalmente, termina dañando el cartílago. Entonces, el consejo que le doy a la gente es, hágale caso a su cuerpo. Si usted comienza a tener dolor, pregunte, oye, algo estoy haciendo mal. Si estoy entrenando y se me hincha la rodilla, por decir algo, hablando de la rodilla, busque ayuda, pregunte, bueno, ¿qué me está pasando? Para ver qué cambio en mi rutina, qué cambio en el estrés que le estoy provocando a mi articulación. Qué maravilla de recomendación, doctor, escucharlo hablar a usted, ¿no? Porque a veces sí, todos tenemos la intención de cuidar nuestra salud y una manera de hacerlo es realizando ejercicios. Entonces sabemos, vamos y decimos, bueno, nuevos propósitos de año nuevo, me inscribí en el gimnasio, el lunes voy, me equipé, muy linda, voy yo a hacer ejercicios y resulta que no sé ni cómo hacerlos, simplemente voy, agarro pesas, lo hago mal o hago un movimiento mal o empiezo a trotar en la calle y tal vez estoy lesionando mi rodilla, mi organismo y no sé porque no me he informado al respecto. Entonces, hay que tener también darse el espacio para tener la información adecuada. Si voy a un gimnasio, que alguien me dirija, me recomiende qué hacer, dónde hacerlo, qué tipos de ejercicios hacer para comenzar y luego ir paso a paso mejorando, ¿verdad? Porque caso Exactamente. contrario, lo que estamos ocasionando es un daño a nuestro cuerpo. Absolutamente. ¿Ya? Un Absolutamente. ejercicio mal hecho, una trotada mal realizada o también una caída. Por ejemplo, mi hija que tiene 22 años, que no está acá, me dice, mami, hazme acuerdo que cuando vaya debo revisar al médico porque me duelen las rodillas. Y le digo, ¿qué te pasó? Porque eres muy joven para que me vengas con que te duelen las rodillas. Sé que le gusta hacer ejercicio, pero también me contó que tuvo una caída. Se cayó, se levantó, se limpió sus rodillas y se fue. Pero ahora tiene las consecuencias. Absolutamente. Entonces, es importante saber eso. ¿Toda lesión de ligamento es de cirugía? ¿Cuándo sabemos que es de cirugía, doctor? Es una excelente pregunta. No toda lesión de ligamento es quirúrgica. Si es sintomática o si es una rotura completa, sí, pero existen las roturas incompletas en las cuales podría intentarse un tratamiento conservador, un tratamiento biológico, especialmente hablando del ligamento cruzado posterior. El cruzado anterior es a veces más difícil que se recupere y eso generalmente termina en una inestabilidad de rodilla. Entonces es importantísimo que si un paciente se lesiona un ligamento y tiene inestabilidad sintomática, pues acuda al médico para que él decida cuál es el mejor tratamiento. Actualmente existen muchos medios diagnósticos. El examen clínico es importante, pero actualmente existen alternativas para diagnosticar a un paciente con mucha más acuciosidad. Tenemos resonancia magnética. Por ejemplo, en el Omni tenemos una de 3 Tesla, que es un imán muy potente que permite ver unas imágenes maravillosas. Y si uno quiere estudiar el cartílago, actualmente existe lo que se llama mapeo T2. Tiene la particularidad de que usted puede ver su cartílago, cómo está su irrigación, cómo está la vitalidad de ese cartílago. Entonces, son herramientas que el médico tiene y que le permite poder prever hacia dónde va esa articulación, qué necesita este paciente. Pero es importante una cosa, Rocío. Cada día la medicina está cambiando mucho. Yo me río porque los que ya tenemos algunos años en esto, cuando íbamos a los congresos de traumatología, aquí o fuera, pues nosotros hablamos de los taladros. Mira que este taladro es espectacular, este tornillo es espectacular, este desarmador. Por eso nos decían los carpinteros de la medicina. Pero actualmente cada vez nos damos cuenta que la parte biológica, el equilibrio metabólico del paciente es súper importante. Que la obesidad no solamente implica que las células grasas tienen más peso sobre la articulación, no. Se ha descubierto que los adipocitos, que son las células de grasa, secretan sustancias irritantes para el cartílago, para los tendones. Hasta la parte mental es importante. La producción de cortisol exageradamente produce daño en los tejidos. Por eso es que la gente tiene que hacer deporte para producir serotonina, producir oxitocina, neurotransmisores cerebrales que son importantes para el bienestar. Cada vez se le da más importancia a todo el entorno. Por decirle algo, usted tiene un problema en el cartílago, tal vez no pueda trabajar sobre el cartílago, pero sí puede trabajar sobre el entorno, que es la parte de la alimentación, la parte del peso, la parte de sentirse bien, que es importantísimo. Qué bonito también lo que acaba de decir en este momento y tiene toda la razón, estoy de acuerdo con usted.
Y me gusta mucho esta parte donde ahora la medicina mira al paciente no individualmente. A ver, Ujú. vienes con este problema y es lo que yo voy a tratar. Ahora me gusta saber que se preocupan del paciente de manera integral. A ver, me llegaste con este problema. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es tu vida? ¿Estás estresado? ¿Estás durmiendo bien? ¿Te estás alimentando bien? Todo esto repercute en algo de lo que usted inició esta entrevista, en algo que tu cuerpo luego te habla. Ujú. Por eso usted empezó diciéndonos cómo podemos cuidar nuestro organismo y en este tema específico nuestros ligamentos, es escuchando a nuestro cuerpo, que nos está Exactamente, hablando, con exactamente. síntomas, con aquel dolorcito que debemos prestar atención, con este movimiento que sentimos que nos hace, que nos afecta. Si me duele la rodilla, yo ya no apoyo el peso en esta, ya no equilibro mi peso en esta rodilla. Entonces trato de liberarla de este dolorcito y me apoyo mal. Y entonces lastimo no solo la otra rodilla, sino también la cadera y después la columna Y y vienen más claro, y problemas. pierde la musculatura, va perdiendo musculatura, que es importantísimo. El principal protector de nuestras articulaciones son la musculatura. Entonces, si a usted le duele la rodilla, dice, no voy al médico, mejor no uso esta rodilla, uso Me la pongo un otra. pañito caliente, me Pero pongo hielito y ya está. comienza a Así es. atrofiarse la musculatura, Así comienza es. a perder su protección. Entonces, eso es importante. Entonces, el cuerpo es un balance perfecto, siempre lo digo yo. Entonces, tiene que estar balanceada. Una pierna con la otra, los extensores con los flexores, los rotadores internos con los externos. Somos una máquina perfecta. Así El es. problema es que a veces no la cuidamos. Totalmente. Y vamos un poquito más allá. Es una máquina perfecta que tiene que estar en perfecto equilibrio. Es decir, tu cuerpo, tu mente, lo que Absolutamente. piensas, lo que sientes. En eso sí hemos avanzado y yo creo que también hemos hecho más conciencia, tanto a nivel de comunidad, a nivel de los ciudadanos y también a nivel de médicos, Ujú. que ya se preocupan también por decir, a ver, vienes con un dolorcito de cabeza o un dolorcito de rodilla, ya te arreglo esto, pero me encanta saber que ahora van un poco más. Hablemos de cuando el paciente necesita cirugía, pues bueno, Ujú. ya se hacen los exámenes, usted Sí, habló del Tesla que tiene el Omni Hospital que te puede dar con más especificidad lo que tienes y te absolutamente. determina si Ujú. necesitas una cirugía o no. Hablemos también cuando no es necesaria una cirugía, ¿cómo se recupera este ligamento en la medida de lo posible, ¿no? Porque cuando hay una lesión, me imagino que ha de ser difícil y necesita Sí, su tiempo. sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo? Háblanos de eso, por favor. Depende, es A que las ver, lesiones de la rodilla es una articulación, hablando de la rodilla nada sí, más, hablando de la porque es la que rodilla. más se lesiona. Ujú. Es una articulación muy compleja, tiene meniscos, cartílago, ligamentos, tejidos sinoviales. Alguien me decía hace un ratito, a veces hay pacientes que tienen dolores en la rodilla. Dice, ya me hice una radiografía, no tengo nada. Oiga, no tiene nada en el hueso, pero los tejidos son lo más importante, las partes blandas, el tejido sinovial, que es el que recubre la rodilla. Que es cuando se hincha la rodilla y tú dices, ay, me Exactamente. extrajeron Y un me poquito de sacaron líquido. líquido, me Así es. sacaron líquido, pero Ese es no el tengo líquido nada roto. sinovial. Claro. Ya. Entonces, cuando hay un derrame articular es porque algo está pasando. El cuerpo es tan sabio que llena su rodilla de líquido para que no la utilice y para que se haga ver por el médico, o sea, Así para que es. busque ayudas, pero no. Por eso es que debemos hacerle caso. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que uno llega al diagnóstico, usted tiene una lesión de menisco que es intramural, que no es completa, entonces usted dice, bueno, eso no es de cirugía, pero sí es de terapia, fortalecimiento muscular. O tiene una lesión de cartílago leve que no amerita cirugía, pero sí podemos ayudarlo. Actualmente existe la ortobiología, la medicina biológica, que es utilizar el plasma rico en plaquetas, las células mesenquimales, el ácido hialurónico. Son sustancias que permiten proteger al cartílago, evitar que se siga dañando. Lógicamente que si usted tiene una alteración mecánica, un ligamento roto completamente y su rodilla está muy inestable, debe primero estabilizarla y de ahí tratar el problema de cartílago. Pero Rocío, es un tratamiento integral, o sea, no solamente se trata el cartílago, se trata la rodilla en general y se trata la persona en general. Ujú. Y eso es importantísimo. Sí, usted mencionó unos tratamientos cuando no es necesario la intervención Ujú, quirúrgica, ¿no? El tema de las células madres, ujú. por testimonios mismo de los pacientes, dicen que es excelente, que les recupera, porque son células que te regeneran lo que está lastimado, ¿no? Ujú. Pero que también, pues, hay momentos en que cuando ya el daño es mucho más agresivo, ya no funciona, ya no se Exactamente, va por ese camino, sino por el tema de la cirugía, ¿no? exactamente. El plasma rico en plaquetas es otra cosa, es diferente a las células madres, ¿verdad? Eso es diferente. Y el ácido hialurónico es otra Es cosa. otra cosa. ¿Para qué usa cada elemento, cada sustancia, por Er- ejemplo?
En realidad, sobre las células mesenquimales, que se llaman la famosa célula madre, ¿Ya? yo pienso que es el futuro de la medicina, pero yo estoy convencido que todavía estamos aprendiendo en eso. El plasma rico en plaquetas es diferente porque es su sangre que la sacan, se Lo extraen los centrifugan, factores de ¿no? crecimiento, se descartan los glóbulos rojos y es el plasma que está rico en factores de crecimiento que ya son factores ya identificados, factores de crecimiento endotelial, epitelial, son muchísimos, y eso se le pone a su rodilla. Entonces actúa como un antiinflamatorio en realidad. La palabra regenerador yo la pongo siempre entre comillas Ok. porque en realidad no existe una regeneración realmente, pero sí un efecto antiinflamatorio y Ok. nutriente para el cartílago. Y en cambio el ácido hialurónico es lubricación. Perfecto. Le pone el ácido hialurónico es un componente normal del líquido sinovial que tenemos en la rodilla. Pero si una persona tiene daño en el cartílago o ya comienza a hacer una artrosis, un envejecimiento del cartílago, pierde ese líquido, esa capacidad amortiguadora. Entonces, haciendo una comparación como cambiar el aceite al motor del carro, o sea, ponerle un Perfecto. ácido hialurónico que actúe mejor como protector del cartílago. Y estas tres sustancias que son Mm. diferentes y que actúan de manera diferente, pero que se complementan, se ponen, por ejemplo, dependiendo de cada caso, o se puede, a ver, te voy a poner un poco de ácido hialurónico para hidratarte, Mm. lubricarte, te voy a poner también células madres para que te desinflames, y ya pues que estamos aquí, también te voy a poner este plasma rico en plaquetas. ¿Se puede combinar los tres? Se pueden combinar Ok. al mismo tiempo, pero sí, Dependiendo del caso. dependiendo del caso, se pueden combinar absolutamente. Perfecto. ¿Y en cuánto tiempo se recupera una persona? Claro, usted me va a responder dependiendo de la lesión, de Ujú. la gravedad de la lesión. Pero, por ejemplo, cuando está inflamado, ¿ya? Acude al médico, hace el diagnóstico, se hace el examen y dices, a ver, tu caso se puede desinflamar con células madres, por ejemplo, ¿no? ¿En cuánto tiempo uno ve el resultado? Es una pregunta que no tiene una Ok, respuesta ya, absoluta, porque un profesor mío decía, la biología se toma su tiempo. ya, O sea, no es como cuando usted le pone un antiinflamatorio dentro de la ya, rodilla o le pone ya. un corticoide dentro de la rodilla, que le alivia el dolor al paciente, pero a la larga le está causando daño el corticoide. Entonces, la biología se toma su tiempo. Entonces, ahí viene la importancia, Rocío, de trabajar en el entorno. Baja de peso, haz un poco de terapia, fortalece tu musculatura, mejora tu dieta, porque el hecho de que nosotros le preguntemos en la historia clínica a un traumatólogo preguntando cómo está su colesterol, su triglicéridos, su glucosa, porque tiene que ver, Sí, tiene sí, muchísimo que ver sí. en esto. De Entonces, acuerdo eso con es usted. así. Ya, usted dice que a su consulta y con sus colegas ha hablado y los problemas que más llegan son los de rodilla. ¿Qué otras situaciones llegan del tobillo, del codo, del hombro? ¿Qué otros ligamentos Todas son? las ¿Ya? articulaciones, o sea, cada cosa que uno hace en exagerar en un deporte especial, qué sé yo, cobra su precio. Los hombros, por ejemplo, el manguito rotador, te habrás escuchado muchísimo sobre eso. Muchísimo. ¿Sí? Cuénteles a los del manguito rotador cómo se tienen que cuidar, por favor, porque hay personas que se toman, se ponen la inyección, ya no pueden más, pero no, solucionan el problema porque es tanto lo que les gusta hacer en los deportes, ahora está de moda el beach tenis y otros más, entonces te obliga a levantar el Ujú. brazo y a usarlo mucho y luego y no es media hora, no es una hora, a veces son 2 horas, Ujú. 3 horas y luego las consecuencias, ¿no? Y al día siguiente nuevamente la emoción y otra vez la inyección y vamos a jugar. Por Dios, Eso termina den un dañando todo. mensaje a estas personas que yo sé que les gusta hacer deporte, que les encanta, que la adrenalina, que la oxitocina, que todas estas hormonas que se liberan de la felicidad acá, pero realmente cuando ya te duele demasiado, Ujú. me parece a mí que la solución no es buscar una inyección para que te alivie el dolor en ese momento y luego seguirla como si nada. Mi abuela decía, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Sí. El asunto es este, el manguito rotador, o sea, las lesiones traumáticas del manguito rotador son más bien raras. Lo que yo más veo en la consulta es lesiones degenerativas. Los fumadores, por ejemplo, los fumadores actúa la nicotina dañando la circulación de los tejidos. Entonces, se rompe mucho más frecuentemente. De hecho, cuando usted opera a un paciente por manguito rotador, el pronóstico de un fumador es peor que el que no fuma. La parte metabólica, vuelvo a repetirlo, tiene mucha importancia. Entonces, a veces comienza como lesiones parciales que se pueden curar sin operación, pero tienen que buscar ayuda, tienen que hacerse una ecografía, una resonancia, que el médico los vea y recomendarles ejercicios para fortalecer la musculatura. El hombro es una articulación muy especial. ¿Y qué pasa cuando alguien se lesiona un tendón y comienza a utilizar lo que usted dijo,
músculos accesorios que no son los músculos para eso. Por eso habrá visto que hay personas que para levantar el brazo levantan el hombro. ¿Por qué? Porque están utilizando músculos que no son los adecuados. Totalmente de Entonces, acuerdo. se produce un desbalance. Eso se llama disquinesia escapulotorácica, que en realidad se cura es con ejercicios. Entonces, vuelvo a lo mismo de la rodilla. Si usted tiene un dolor en el hombro y tiene algún tipo de limitación funcional, es probable que pueda recuperarse sin necesidad de ir a quirófano, pero a tiempo, porque cuando ya está roto completamente, eso es quirúrgico. Y mientras más años tiene el paciente, los resultados de la cirugía son menos buenos. Porque Mire, qué ya el interesante. hueso, ya uno tiene que poner unas anclas que van en el hueso y el hueso ya no tiene la resistencia y puede ocurrir que el ancla se salga o que el tejido se desgarre. Miren Entonces, por ahí ustedes, va. ahí tienen la recomendación de todo a tiempo, les molesta a tiempo. Y yo sé que algunas personas también tienen el tema, las rodillas, muchas personas, el manguito rotador también. Y yo creo que además bueno, sí, si te duele mucho, por favor busca que te pueda aliviar en ese momento, pero el siguiente paso es visitar al médico y tal vez ver la posibilidad de poner, de lo que hemos hablado, unas células madres Puede que ser. le desinflama, ya no voy a usar la palabra regenera, mira que yo también estoy aprendiendo, entonces les desinflama y eso le da la oportunidad de continuar haciendo lo que les gusta, ¿no? Porque la Claro. verdad es que si a alguien le gusta realizar una actividad, no se le puede impedir, lo que se puede hacer es recomendar de la mano del médico, de la mano del entrenador. Porque como usted dice, a veces en el apuro o por ignorancia, por la desesperación, que uno quiere obtener resultados mágicos e inmediatos, entonces dice, no, 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 es que yo voy al gimnasio porque yo quiero tener unos hombros bellos como lo de mi amiga que vive entrenando años con cuidado, entonces yo quiero tener en una semana, en un mes, entonces déjame la pesa más grande, yo la agarro, entonces no uso los músculos que debo usar, uso los de acá, me afecto la cervical y entonces lo que estoy haciendo es dañando a mi cuerpo. Claro, y a veces ni siquiera el problema está en el hombro. El hombro puede ser la víctima y el problema comenzar en el cuello. Y el cuello tiene mucho que ver, Rocío, con la parte psicológica o con la parte Emocional, emocional. emocional, Emocional. totalmente. Yo creo La que a todos nos duele. contractura muscular. Acuérdese que de la columna cervical salen todos los nervios que van para los brazos, para Claro. los hombros. Entonces, De hecho, a mí me ese duele un triángulo, poquito. sí, Sí, este sí, sí. triángulo, entonces hay personas que se terminan inyectando los hombros y resulta que el problema no estaba en el hombro, pero estaba en el cuello. Entonces, es importante acudir al especialista para que lo ayude y para que identifique el problema, porque hay mucha gente que llega a mi consulta por experiencia. No, doctor, ya he hecho 30 rehabilitaciones. Yo le digo, ¿y de qué? No, no, fui al rehabilitador y dije que me duele el hombro. Oye, una rehabilitación efectiva nace de un diagnóstico de certeza. ¿Sabe qué? Rocío va a su consulta, le digo al rehabilitador, tiene esto, quiero que le haga esto. Pero ir a la consulta y decir, no, me duele el hombro, me duele la rodilla, pues no está dando, no está diciendo nada. Y es lo que más hacemos, doctor. Es lo que Exactamente. más hacemos porque estamos en un mundo donde todo es inmediato, donde no tenemos tiempo para nosotros y por ahí medio nos solucionamos, pero no lo estamos haciendo de manera correcta. ¿Y sabe cuál es la señal? De que seguimos con esta molestia de manera crónica. Y Y ya empeorándose. llegará el momento en que Empeorándose. ya, como usted dice, será tarde. Sí, así es. Porque Así ya es. tenemos que ahí sí, o ver un reemplazo de lo que es nuestro organismo. Hay que cuidarlo definitivamente. No, definitivamente. Y ahorita que habla de reemplazo, la gente lo toma como, o sea, se ponen muchísimas prótesis. De hecho, es un problema tan grande que se considera que es, o sea, se han incrementado la incidencia de prótesis o de reemplazo de rodilla en más del 200%. Y se calcula para 2031 va a ser casi imposible que los seguros, por ejemplo, en Estados Unidos hablando, puedan pagar los gastos que implica. Son billones de dólares. Así Es es. una verdadera epidemia. Entonces, yo sí creo que muchísimos de esos casos pudieron evitarse si a tiempo se hacían un tratamiento o cambiaban su rutina simplemente. Así es. ¿Qué me dice de los reemplazos de cadera también? Hay mucha Absolutamente. gente joven, porque Ujú, bueno, se entiende que en una persona mayor, por su ujú, desgaste, la vida misma, ¿no? Pero en personas jóvenes, bueno, a menos que sea por una caída, alguna cosa, situación específica, ujú. pero ya estamos viendo más casos de gente joven que tiene este problema de caderas y que Sí. ya el último paso es el reemplazo. No, no, de hecho, cuando yo comencé mi especialidad, era una enfermedad de los viejos realmente, los reemplazos articulares, pero ahora cada vez se ven más lesiones de cartílago. Se dice que cambio de vida, alimentación, muchísimas cosas tienen que ver en eso. Pero definitivamente yo creo que es una verdadera epidemia esto y hay que cuidarse, simplemente que hay que cuidarse, hacer las cosas bien. Con este mensaje nos quedamos, queridos amigos. Hay que escuchar el cuerpo, hay que cuidarse y hay que hacer
las cosas bien. Gracias al doctor Fernando Urzuriaga, Sí, de verdad me un placer, encantó un conversar placer, con un usted. placer. Gracias a ustedes también que siempre están con nosotros por suscribirse a este canal. Qué tema tan interesante el que hemos tratado hoy, el de día a día, el que nos sirve a nosotros, a nuestros amigos. Por favor, el médico es nuestro principal aliado para cuidar nuestra salud, para cuidar nuestras articulaciones, esos ligamentos que nos ayudan tanto, esos músculos. Es que todo va de la mano, todo va de la mano, de la parte emocional, la parte física, hasta la parte espiritual. Así es que mis queridos amigos, gracias por suscribirse. En el canal de YouTube estamos como Rocío Sedeno, ahí vemos los diferentes capítulos, en el podcast de Rocío TV, así también estamos con ese mismo nombre en Instagram. Y gracias por su compañía, por su tiempo tan valioso. Gracias por siempre estar junto a nosotros y por suscribirse, como le dije inicialmente. Besitos y bendiciones para todos. Será hasta un próximo capítulo.